escolares con la vida real a través de un proyecto, a través del estudio de un caso, a través de un problema. Entonces, si nosotros cada vez nos hacemos más expertos en plantear un problema, si nos hacemos cada vez más expertos en diseñar un proyecto, o si nos hacemos más expertos en plantearles un caso a los alumnos para que lo analicen, estamos caminando en dirección a un enfoque basado en competencias desde la perspectiva sociocultural. Espero no estarles hablando en términos complejos. Digamos que la recomendación clara es acercarnos lo más posible a esta bibliografía de cognición situada. Leeb, Wenger y Rogoff son autores básicos. Frida Díaz Barriga tiene un libro muy concreto, muy claro, ¿no?, que puede ayudar mucho también en eso. Y muchos autores están escribiendo mucho al respecto en estos últimos años. Y de hecho, en el plan de estudios 2011 de educación básica, explícitamente se plantea qué es aprendizaje situado, qué es situación de aprendizaje. También en el plan de la reforma de normal aparece un apartado de aprendizaje de educación centrada en el aprendizaje. Entonces, desde ahí ya pueden encontrar referentes teóricos importantes. Ahora, la situación de aprendizaje entonces es el escenario que podemos construir en el aula, pero que está relacionado con la vida real, ¿no? Y permite a los estudiantes actuar de manera más alternativa, porque finalmente lo que queremos lograr con la situación de aprendizaje es que los alumnos generen productos o resuelvan problemas que tengan un impacto para la vida de ellos y de la comunidad en la que se encuentran. Ahora, de acuerdo a Perrenot, el diseñar situaciones de aprendizaje es una competencia que hay que desarrollar en los docentes, ¿no? Porque a lo mejor aprendimos, ¿no?, cuando tomamos clases de didáctica, aprendimos a hacer secuencias didácticas, ¿no? Y ya no sabemos de memoria cómo hacer un inicio, un desarrollo y un cierre de una secuencia didáctica, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es diferente. La situación de aprendizaje es diferente. Puede contener una secuencia didáctica, pero también puede no contener ninguna secuencia didáctica. Y podemos empezar una situación de aprendizaje con el producto de evaluación más que con la recuperación de saberes previos, y también es válido. ¿Por qué siempre empezar con la recuperación de saberes previos? ¿Por qué? Porque así lo decían los teóricos constructivistas. No necesariamente. Los saberes previos siempre tienen que estar presentes, tanto en el inicio como en el desarrollo, como en el cierre de cualquier proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el conocimiento previo es el que realmente, más que previo, es el proceso en construcción. La movilización de saberes justamente es eso. No es que partamos de una base y a partir de ahí construimos, sino que la base se va reconstruyendo, ¿no? Es decir, no hay un punto de partida y un punto de final, hay un trayecto formativo. Y el trayecto formativo nos obliga a entender que nuestros saberes se van movilizando, se van transformando y vamos creando un significado cada vez más complejo, ¿no? De acuerdo a Perrenot, esta competencia implica competencias específicas, que por un lado tienen que ver con que el docente domine el contenido primero. Si no dominas el contenido, pues ¿qué situación de aprendizaje puedes generar si no dominas el contenido? Entonces es un prerequisito, ¿no? Es importante también aprender a trabajar con la forma en la que los alumnos perciben las realidades. No hay una realidad y no hay una forma de percibir la realidad. Hay muchas realidades y muchas formas de percibir la realidad. Entonces tenemos que aprender a entender y a percibir a nuestros alumnos como sujetos individuales con diferentes estilos de aprendizaje y con diferentes formas de acercarse a las realidades. Entonces, esa es una competencia que tenemos que ir desarrollando. Queremos ver a todos nuestros alumnos como iguales y queremos medir a todos nuestros alumnos con los mismos instrumentos, ¿no? Con el enlace queremos evaluar a todos de la misma manera. No se puede. Trabajar a partir de errores y obstáculos, es decir, el error no hay que castigarlo, hay que festejarlo. Si no cometemos errores no aprendemos, ¿no? Entonces, hay que festejar los errores de los alumnos y hay que usar los errores de los alumnos como un instrumento de aprendizaje. O sea, no hay que, digamos, felicitar a los alumnos cada que cometen un error, pero sí hay que festejar que los alumnos cometan errores porque nos estamos dando cuenta que están aprendiendo.
Si no nos damos cuenta de los errores que cometen los alumnos, no nos estamos dando cuenta si están o no aprendiendo, o cómo es que están aprendiendo, o qué dificultades están teniendo para aprender. Ahora, construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Bueno, pues muchos sabemos hacer secuencias didácticas, muchos sabemos usar el rotafolio y a veces sabemos usar la computadora. Pero, ¿cómo le hacemos para usar todos estos recursos de una manera alternativa y no para reproducir las prácticas transmisivas de información? Porque pues a veces usamos las comunicaciones, los instrumentos, los recursos tecnológicos para seguir reproduciendo nuestras prácticas enciclopedistas, ¿no? Entonces les pedimos a los alumnos que busquen información y que hagan un resumen. Entonces para eso nos sirve la computadora, para eso nos sirve el internet. Hay que, digamos, innovar en este aspecto. El uso de las tecnologías tendría que tener un sesgo para desarrollar las habilidades digitales, más que para reproducir la transmisión de información y la copia, ¿no?, de datos que están ahí en el internet. Implicar a los alumnos en actividades de investigación y en proyectos, es decir, buscar que los alumnos ya de manera natural sean propositivos en la búsqueda de respuestas y en el planteamiento de nuevas preguntas, hacerlos más curiosos, hacerlos con mayor iniciativa para poder hacer sus propios proyectos, tanto escolares como proyectos de vida. A veces la escuela se ha encargado de irnos cortando esa iniciativa, a veces no sabemos hacer proyectos de vida porque no nos enseñaron a trabajar proyectos escolares, y si el proyecto escolar tiene que ver con un proyecto de vida, pues qué mejor. De eso se trata la cognición situada. Ahora hay metodologías muy concretas que se pueden usar. El proyecto situado, ¿qué es un proyecto situado? Desde Kilpatrick para acá, ya estamos hablando de más de 30, 40 años, se ha usado el proyecto como un recurso metodológico. Lo que le da el sesgo de proyecto situado es que todos los proyectos que se hagan en el aula se relacionen con la vida real. O sea, proyecto situado, situar el proyecto en una realidad, ya sea familiar, comunitaria, nacional o internacional, pero que realmente siempre estemos haciendo énfasis de que lo que se trabaja en el aula tiene que ver con la vida, y digo, en diferentes niveles y ámbitos. El aprendizaje basado en problemas. Plantear un problema no es, digamos, hacer un enunciado, ¿verdad?, para que el alumno encuentre la respuesta, sino plantear un problema es formular un problema que tenga que ver con la vida real, desde diferentes perspectivas, dependiendo de la asignatura, pero un problema que obliga al estudiante a movilizar saberes para plantear alternativas de solución, no necesariamente para obtener una sola respuesta, sino alternativas de solución a un problema. Eso, digo, todos los días, todos nosotros nos enfrentamos a miles de problemas, y pocas veces sabemos cómo solucionar un problema, o somos bien indecisos, o no sabemos qué ruta seguir para poder tomar la mejor solución al problema. ¿Por qué? Pues porque no nos enseñaron a resolver problemas, ni siquiera a identificar el problema. Hay veces que tenemos el problema enfrente y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, el aprendizaje basado en problemas no necesariamente se limita a un problema, por ejemplo, matemático, porque es bien común en matemática plantear problemas, ¿no? O sea, la metodología de aprendizaje basado en problemas es la formulación de un problema que tiene que ver con la vida cotidiana y que nos sirve de recurso para que los alumnos movilicen sus saberes y planteen alternativas de solución a ese problema. El estudio de casos, también en preescolar, y vuelvo a reiterar mis respetos a ese nivel, también se ha usado mucho tanto en el nivel de licenciatura como con los niños. El estudio de casos es importante para trabajar temas, sobre todo que tienen que ver con relaciones sociales de la naturaleza, y que obligan a los estudiantes a poder entender lo que pasa en la realidad, ¿no? Si el caso tiene que ver con una realidad física o humana, bueno, pues entonces le va a encontrar sentido. Si es un estudio de caso muy artificial, pues tampoco va a tener mucho sentido para el estudiante. Y los proyectos de servicio a la comunidad son proyectos que tengan un impacto directo en una comunidad específica. Por ejemplo, la planeación que vimos ahorita es un boletín
hecho por los alumnos de la normal, pero que pretende impactar en la mejor nutrición de los niños de una comunidad. Eso es un proyecto de servicio a la comunidad. Hay algunas fases, ¿no?, básicas para poder diseñar un proyecto situado, por ejemplo. Como docentes tendríamos que aprender a plantear el proyecto. ¿Cómo le presentamos al estudiante el proyecto para que sea atractivo? ¿Y cómo le hacemos para que ese proyecto realmente pueda cumplir con los aprendizajes esperados definidos en el programa de estudios? Porque se corre el riesgo de desviar la atención, ¿verdad?, de la asignatura hacia el producto, y entonces podemos descuidar el proceso. Entonces tenemos que aprender a formular proyectos, y aprender a formular proyectos quiere decir que tenemos que identificar con mucha precisión cuál es el proyecto más idóneo para el bloque de contenidos que vamos a estar trabajando, y que abarque todos los aprendizajes esperados, y que se relacione con la realidad, y que sea interesante para los estudiantes. Entonces, ese es el reto más grande para el docente en términos de diseño de situaciones de aprendizaje, el que se me prenda el foco, ¿verdad?, y que sea yo creativo y pueda identificar